Hola, 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 queridos amigos, mis chicos, mis chicas, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? Pues les cuento que no tengo un jardín o no tengo un canal de jardines, pero pues tengo un pequeño huerto en mi terraza y tengo unas amigas maravillosas que he conocido aquí en este mundo, en esta comunidad tan divina, que tiene unas casitas y unos jardines preciosos y me invitaron a un reto. Sí, a un reto que yo apenas vi el video, yo no me imaginé que yo tenía plantas de que ellas también tenían y que también tenían esos nombres del cual me invitaron pues a ese reto que son plantas con nombres de animales. No sabía, pero tengo plantitas también así. Qué dicha, yo no sabía que tenía pues plantas tan hermosas con esos nombres tan curiosos. Caramba, en este mundo hacemos de todo. O sea, le colocamos nombre a los días, hay días de todo, días para todo. Y ahí, imagínense que también hay plantas con nombres de animales muy preciosas, muy divinas. Así que como tengo unas por acá, pues me invitan a este bello reto, que el día de hoy pues voy a participar a ver cómo nos va. Es mi primera vez que participo en un reto, así que bueno. Les cuento que la personita que me invitó a este hermoso reto es mi amiga El Jardín de Rosy, que tiene pues un canal hermoso, una casita, un jardín espectacular para que si gustan por favor pasen con ella, apoyémosla porque es divino, para que aparte pues de ella sé que ese reto creo que me lo empezó mi cielo hermosa de el canal de Diversidad y Plantas para que también pasemos con ella, chicos. Tiene un canal estupendo, son personitas maravillosas, súper apoyadoras, para que por favor apoyemos pues esos lindos canales, esas hermosas casitas. Aparte de eso pues también tengo otras queridas amigas. Está mi amiga El Jardín de Mila, que tiene un jardín precioso. Está mi amiga Cielo Suculento y más también. Tiene un jardín hermoso, precioso. Mi amiga Katie Stone. ¡Ja! Señores, ¡a qué envidia! Esos espacios tan espectaculares para esas plánticas que le han puesto. O sea, chicos, y las macetas que les hacen son hermosas. Entonces yo las invito a que conozcamos pues y visitemos esos canales. Mi hermosa Luna Mía, que también tiene un canal precioso, unas plantas divinas. Mi hermosa Luna de Suculentas también tiene un canal espectacular, chicos. O sea, mejor dicho, a mí me encantan las plantas. Aparte de los animales, ¿no? Me encantan las plantitas, así que los invito a esos canales hermosos, espectaculares. Unas casas, chicos, divinas. Así que vamos a empezar con el reto. Vamos a ver si mis planticas... no sé, sí, es verdad que tienen esos nombres tan curiosos de animales, así que vámonos. Mis chicos, y pues aquí de pasadita les muestro mi pequeño mini jardín aquí en mi terraza. Esas son mis plantitas que tengo por acá, que les falta un poquito de mantenimiento, un poquito. Entonces vamos a empezar, chicos. Pues en los videos que estoy viendo de mis hermosas amigas, miré esta bella planta que la verdad yo soy malita para los nombres científicos de las plantas, chicos. Así que lo que vi es que le dicen Tradescantia y le llaman Cebrina. Miren acá por sus bellas hojas. Tiene, miren ese morado como del embés. Ella apenas está pegando. Es una planta que me habían regalado. Está sacando raícitas. Miren, ya tiene muchas, pero pues no le quise como meter toda pues en la matera. Tiene el embés, miren ese color tan moradito tan hermoso, y por acá miren cómo tiene esas rayas tan bellas. Miren acá, se alcanzan a verlas. Está divina. Miren qué preciosa. Tiene unos colores espectaculares. Y imagínense que también me di cuenta que le dicen cucaracha. La verdad no sé por qué, porque es divina. Y pues para las cucarachas a veces no son muy agradables, ¿no? Pero bueno, a mí le dicen cucaracha. Dicen que a veces se torna como marroncita y que por eso pues le dan ese nombre de cucaracha. Pero esa Tradescantia es hermosa, chicos, me encanta. Esperemos que ya pegue bien y que crezca pues bien hermosa para volvérselas a mostrar en algún momento. Y miren por acá, que no sabía pues también que tenía esta hermosura, que es cuerno de alce. Mira, cuerno de alce.
asemeja unos cuernitos. Miren qué bella. Y ya está pegada de un tronquito de madera. Miren qué preciosa. Y al lado tiene pegadas unas, miren, unas orquídeas que son como silvestres. Y miren esa preciosura. Disculparán la bulla, chicos, porque acá pasan muchos carros, entonces muchas motos y hay mucha bullita. Entonces miren esa preciosura de aquí. Muy divina ella. Pasando por acá, miren esta otra preciosura que es una epixia. Miren qué linda, una epixia con unas flores rojas preciosas. Vamos a ver si por acá alcanzo a... Ah, sí, miren, acá tiene una florcita. Miren, y a esta preciosa, adivinen cómo le llaman tortuguita. Es que miren nomás las hojitas, asemejan como el caparazón de una tortuga. Miren qué preciosura, me encanta. Y esa que me la regalaron chiquitica, chicos, miren, un piecito de estos. Y miren cómo se ha formado esa belleza. Y cuando está toda florecida, no, pues es divina. Preciosura, miren esto. Y nos vamos por acá, donde esas despelucaditas, que están como despelucadas. Mis pobres planticas hermosas se llaman, las conocía como lacitos de amor. Miren, miren que tiene muchos hijitos. Tiene muchos hijitos por acá. Esos lacitos de amor le llaman planta mala madre, porque tira pues todos sus hijos. Y otros le llaman planta araña, chicos, porque pues tiene, miren, todas sus patitas con sus hijitos acá. Entonces le dicen planta araña, chicos. ¿Cómo la ven? Qué belleza. Y aquí hay dos, ¿no? Dos despelucaditas, les digo yo, hermosas. Y chicos, por acá tenemos a otras preciosuras que tengo por acá. Acá tenía un tomate cherry que lo saqué. Por eso la tierra se ve como movidita así. No la he abonado todavía porque coloqué esas materitas acá porque vi que les faltaba como solcito. Y imagínense que acá tengo también unas muy hermosas que tampoco sabía pues que tenía acá con nombres de animales. Por lo menos esa calanchoe la tengo hace mucho tiempo. Miren qué linda. Y esa calanchoe le dicen calanchoe tigrillo. Miren qué preciosa, pues por esas rayas tan bellas que tiene. Y esa muchacha crece y se reproduce en todas partes, ¿no? Mírenla acá. Miren acá, miren esta belleza, es la misma, son hijitos de esa calanchoe tigrillo. Miren qué bella con esas rayas preciosas, muy lindas. Bueno, por acá me contaron que esta es un senecio. O sea, para mí son todos como suculentas, ¿no? Pero ese es un senecio y que le llaman colita de borrego. Algunos le llaman colita de burro, pero he visto que las colitas de burro creo que son unas con hojitas más chiquitas. Y esta que se le llaman cola de borrego, chicos, ¿cómo la ven? Ella apenas está pegando. Miren acá, le salió ya un hijito. Miren que le está creciendo ese hijito que le salió. Y se me le cayeron unas hojitas, así que la coloqué aquí. Me dijeron que se colocara encimita, que ellas crecían nuevamente. Así que esa preciosura, colita de borrego, es un senecio, chicos. Miren qué lindo. Qué precioso. Por acá, miren esta preciosa. Es como, ¿qué será? Estos son como unas jagortias que le dicen, ¿cierto? Jagortia. Yo le digo como la clase de aloe, sino que son aloes pues minis. Y esa le dicen diente de tiburón. Miren. Tienen como unos pequeños dientecitos. Vamos a ver si se alcanzan a ver. Si se alcanzan a ver, chicos, miren. Como unos pequeños dientecitos. Miren acá. Y le dicen diente de tiburón. Miren acá los dientes, mírenos. ¿Cómo la ven, chicos? Yo quería saber que así se llamaba esta bella planta. Miren qué lindos. Preciosa. Miren esta otra. Miren esta otra que se me la comió Dulce. Tenía varias, pero Dulce se me la comió.
Así que esa preciosura también tiene un nombre de animal que le dicen jirafa, soldadito o lomo de sapo. Miren, a ver si se puede tallar bien porque es que no quiere enfocar muy bien la cámara. Miren, miren qué preciosura, miren qué linda, miren, preciosa. Por acá también tengo unas que es como de la misma, pero están más chiquitas. Miren, miren, es de la misma. Qué preciosa, muy linda. Miren por acá, esa es una sansevieria, chicos. Miren, una lengua de suegra, pero es mini. Esa le dicen lengua de suegra, lengua de dragón, espada de David, o también le dicen planta tigre, chicos. Miren, por sus rayitas y todo eso. Miren, esa es una mini, miren, son una materita muy chiquitica, miren, una mini. Y por acá tengo esa otra clase, miren, que es la misma, sino que está más grandota. También lengua de dragón o planta tigre. Miren, qué linda, preciosa. Miren por acá, chicos, tenemos un cactus. Es que es más, es que miren que tiene, bueno, tiene aquí una suculenta, aquí que eso me le dejaron allí, pero estamos como estamos protegiendo y salvando porque está como toda arrugadita. Pero miren este cactus, chicos, ahí miren cómo les dicen. ¿A qué se parece? Pues sí, se parece a un Mickey, ¿cierto? Se llama orejitas de ratón. ¿Cómo la ven? Es que mira, tiene hasta la cabecita y las orejitas tan hermosas. Qué linda. Bueno, y miren esta otra belleza, chicos, que se llama un calanchoe tomentosa. Un calanchoe tomentosa. Yo le decía tormentosa, pero creo que es tomentosa, un calanchoe. Y miren cómo es de peludita y preciosa. ¿A qué se parece, chicos? Pues unas orejitas de conejo. ¿Cómo la ven? Qué preciosura, ¿no? Qué lindas. No, Dios mío, yo estoy enamorada de esas plantas. Son súper, súper divinas. Miren qué linda, preciosa. Y miren aquí al ladito de ella es otra, no sé si suculenta o calanchoe, pero miren sus garritas, miren esas garritas, tiene como uñitas, ¿ve? Tiene unas uñitas, pues a eso le llaman garrita de oso, chicos. Miren qué preciosura. ¿No les parece divina? No, Dios mío, yo no sabía que tenía tantas cositas hermosas aquí en mi casa. Y esa es como que le dicen cotiledón tomentosa también, chicos, miren. Preciosura, miren qué bella. Miren esa preciosura, chicos, miren. A esa preciosura es una suculenta que se estira bastante, porque pensé que era chiquitina, pero ella se estira bastante. Y a ella le dicen diente de león, miren, diente de león. Y también se parece como a los dientes de tiburón, ¿se acuerdan la otra? Miren, también, ¿no? Tiene hartos dientecitos. Es preciosura, mire cómo se estira, se alarga y tiene muchos hijitos, mire, son todos los hijitos que le han salido. Yo creería que tengo que trasplantarlos para que no estén tan reunidos en una sola materita. Miren cómo está de precioso, miren. Bueno, y por acá pasando aquí, miren esta planta tan hermosa. Esta es una planta que acá en Colombia le decimos monedita. Pues yo la conozco por monedita, ¿no? Y adivinen qué, pues no, se llama patitas de elefante. Miren qué preciosa. Patitas de elefante, es que miren las hojitas como son. Y aparte pues de que dicen que se asemeja a la patita de elefante, esa es una planta que les encanta a los elefantes, entonces por eso les llaman así. Planta elefante o patitas de elefante. Miren qué preciosa. Y miren, acá tengo otra lengua de suegra, miren, otra lengua de dragón. Miren qué preciosa, otra planta de león, miren.
otra especie de sansevieria, miren, qué preciosa, miren, esos colores son divinos. Y es una mini también, no ha crecido tan grande. Y por allá, otra calancho de tigre, mírenla. Esa es otra plantita también. Chicos, y por acá ya terminando casi nuestro recorrido, tenemos a esta preciosura que es un cactus, chicos. Que es un cactus, los chicos, me acabo de morder, de picar Dulce. Esa Dulce es toda grosera, miren. Tenía el dedo allí y me metió mi picazón. Ay, mamatita de mota, vos sos cantona, mamatita bella, mamatita. Me metió mi picazón en el dedito, chicos. Y esta preciosura, que es un cactus, chicos, y le llaman cola de rata, miren. Es que miren esta cola, miren, eso que está en una materita chiquita, chicos, tengo que trasplantarla. Miren estas colas, miren, y tienen unas raíces aéreas. Miren qué preciosidad. Cola de rata, ¿cómo la ven? Pero es que es divino, y le salen un poco de hijitos. Y tenemos esta otra, miren esa plantita, que ahorita no está florecida, chicos, pero le dicen flor de difunto, flor de muerto, o también le dicen estrella de mar. La flor es preciosa, ya me floreció una vez, chicos. Está así como re chiquita porque Dulce mantiene metida acá comiéndose mis plantas, chicos. Y la flor es divina, creo que me floreció en diciembre. Qué cosita tan hermosa. Entonces, flor estrella de mar, ¿cómo la ven? Muy linda, preciosa. Bueno, mis queridos amigos, y pues a mí fue todo un placer haberles mostrado mis plantas tan divinas que no sabía que tenía con nombre de animales. Muy lindo, y me alegra tanto tener un jardincito chiqui, mini, porque mi jardín es súper mini aquí en mi terraza, chicos. Y poderles mostrar ese hermoso video que me encantó hacerlo. Ahí disculparán porque no conozco bien los nombres todavía, porque pues yo soy una primeriza en esto de las plantas. Yo la verdad de plantas ornamentales muy poco los nombres, pero pues son hermosas. A mí me llama la atención es la belleza de ellas. Ya el nombre ya uno poco a poco lo va conociendo. Espero les haya agradado este video. No se olviden pasar por los canales de mis amigas hermosas, maravillosas, que tienen jardines hermosos, divinos. Los invito a que se suscriban a estas hermosuras de amigas, a esas casitas divinas, a mi jardín de Rosy, a mi jardín de Mila, a mi jardín de diversidad y plantas, a mi jardín de cielos suculento y más, a mi jardín de lunas suculentas, a Luna Mía, a mi Katie Stone. Por favor, no se van a perder, o sea, no se van a arrepentir, es hermosa, las casitas son divinas, sus plantas son las más preciosas que he visto. Así que por favor, visiten a mis amigas hermosas, divinas. Un abracito para todos, se les quiere un montón. Muchas gracias por haberme acompañado a este paseíto tan chiquito. Un abracito.